Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Este espacio en donde analizamos las megatendencias de los negocios y su impacto en México y América Latina. Recuerden seguirnos, recomendarnos y activar la campanita para no perderse ninguno de estos episodios. Mi nombre es Eduardo Aguiñaga, director de programas full-time de GADE Business School, y hoy me complace traerles un episodio bastante, actual y sobre todo muy importante para las empresas. Y este episodio lo hemos titulado Proteger la biodiversidad, bueno para el planeta y para el negocio. Y para analizar más a profundidad este gran tema, tenemos a dos invitadas expertas a las cuales quisiera dar este espacio. Primero me gustaría presentar a Luli Pesqueira, profesora del programa ejecutivo Gobernanza Climática para Consejeros y Altos Directivos de GADE Business School. Bienvenida, Luli. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Y de igual forma, me gustaría también presentarles a Fernanda Aprendes, Chief Marketing and Growth Officer de OPSI Vale México. Bienvenida, Fernanda. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Luli. Encantada de estar con ustedes aquí. Súper, pues bueno, vámonos directo al tema, ¿no? Y cuando hablamos de la sostenibilidad, pues las empresas no pueden estar limitándose a lo que llamamos la minimización de los impactos negativos, ¿no? Usualmente, o como muchas ocasiones decimos en el mundo académico de la sostenibilidad, pues debemos buscar la regeneración. Esto es, digamos, hacer mayor bien y no menor daño a la naturaleza, ¿no? Entonces, hay diversos enfoques que están promoviendo activamente esta forma de pensar y sobre todo de ver la naturaleza, tratando de revertir el daño, ¿no?, en el medio ambiente y sobre todo a través de una perspectiva que le llamamos el nature positive, ¿no? Sin embargo, ahora bien, dentro de todo este tema de la biodiversidad, juega un rol sumamente importante y que parece ser que no todos estamos del todo conscientes, ¿no? Ahora bien, la biodiversidad es tanto fuente de equilibrio de los ecosistemas como también es fuente de soluciones científicas para la humanidad, sin mencionar además de su belleza, ¿no? Sin embargo, también vemos y algunos datos bastante impactantes que vemos, por ejemplo, de la Convención de la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, donde por ahí se menciona que aproximadamente 150 especies se extinguen por día, ¿no? Por un lado. Sin embargo, vemos en otras plataformas o en otras formas de contar estos datos, que casi 30% de las especies están en riesgo crítico de extinción, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos que en el informe de riesgos globales del 2024 se clasifica la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas como el tercer riesgo, pues mayor para global, digamos, para la humanidad, aquí surge la pregunta de, bueno, ¿y qué están haciendo las empresas para proteger esta biodiversidad, ¿no? Y este es justamente el tema de la COP16 que está teniendo lugar en Cali, Colombia, desde el 21 de octubre y terminando el 1 de noviembre. Y aquí es donde me gustó mucho una de las frases que menciona Susana Mohamed González, la presidenta de la COP16 de Colombia, que decía algo por el estilo, ¿no? De la visión de la paz con la naturaleza y el reconocer que la verdadera lucha del siglo XXI pues es por la vida, ¿no? Entonces esto nos deja una reflexión bastante profunda y con la cual me gustaría dar paso ahora sí a una conversación con ambas, Luli y Fernanda, y comenzando contigo, Luli. Me gustaría primero que nada aclarar, a ver, ¿qué entendemos por la conservación de la biodiversidad y por qué las empresas deberían de ocuparse en esto? Pues muy buena pregunta para empezar, Eduardo, gracias. Yo creo que reflexionaba sobre el título del podcast que decía bueno para los negocios y bueno para el planeta o algo así. Y creo que es como la biodiversidad necesaria, indispensable para los negocios, indispensable para el planeta y para nuestra supervivencia, ¿no? Tradicionalmente se ha pensado en la biodiversidad como algo ajeno, exógeno al mundo económico, pero creo que cada vez más hay evidencias de cómo todo está interrelacionado y cómo las empresas también dependen de que haya ecosistemas saludables para poder seguir existiendo y seguir creciendo desde una nueva perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva de crecimiento que vaya desacoplado de las emisiones de carbono, que vaya desacoplado de niveles altos de deforestación, y sino que reinventemos este modelo que tenemos.
específicamente sobre por qué es importante y cómo afecta, ¿no? Mencionabas tú algunos reportes que han salido, algunos datos. En WWF presentamos hace unos días también el informe Planeta Vivo de 2024. Y en este informe lo que se explica hay la perspectiva que tú comentaste, donde hay unas especies que están en peligro de extinción, y además hay otras poblaciones donde se ve un declive en el tamaño medio de las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, en especies de anfibios, aves, peces, mamíferos, han sufrido hasta una caída de 85%, y sobre todo que lo vemos donde ha sido más grave es en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, en nuestro propio continente tan rico, tan variado, ¿no? Es donde vemos esta pérdida de biodiversidad. ¿Y por qué nos importa? Porque una vez que una población cae por debajo de un determinado nivel, puede ser que ya no desempeñe la función habitual dentro del ecosistema. Puede ser que estemos hablando de dispersión de semillas, de polinización, pastoreo, el ciclo de nutrientes que tiene que ver con el suelo. Y esto que mantiene a los ecosistemas en funcionamiento, es la base de la vida y es la base de la economía. ¿De qué estamos hablando cuando pensamos en cómo las empresas pueden proteger la biodiversidad y la naturaleza? Hablamos, como decías tú, por un lado, que no hagan daño, por otro lado, ir más allá y buscar modelos regenerativos, y en eso también se incluye que sus prácticas, por ejemplo, no tengan ninguna conexión, ninguna amenaza con la deforestación, con dañar o afectar a almacenes de carbonos críticos para el clima, que son los manglares, las turberas, restaurar bosques, reducir el desperdicio en alimentos y más allá, viendo más allá de sus operaciones, también en promover soluciones financieras innovadoras que nos ayuden a redirigir recursos a la protección de la biodiversidad. De acuerdo, Luli. Fíjate, me gustó mucho dos de los conceptos que manejaste hace un momento, ¿no? Primero que nada, el desacoplar, ¿no? El cómo podemos desacoplar la generación de emisiones, de generación de residuos, la extracción de recursos, digamos, de todas las industrias, porque estamos hablando que ninguna se salva, ¿no? Al final, todos están inmersos dentro de un sistema económico que tiene un impacto y es al mismo tiempo impactada por su medio, ¿no? Y en este caso, hablando del medio ambiente, por no obviar el medio social y también el ambiental, ¿no? Pero, y aquí me gustaría pasar contigo, Fernanda, sobre todo desde la perspectiva de la industria en la que operan, Opsi Vale. ¿Hay algunos sectores específicamente o industrias que creas que están siendo más afectados por otros? Diego, Luli platicaba de algunos muy evidentes, pero también desde tu perspectiva en la industria, ¿cómo ves este tema y cómo los está impactando? Pues mira, Eduardo, yo coincido un poco contigo. O sea, creo que hay unas obvias, como las que platicaba Luli, a lo mejor podríamos incluir, por ejemplo, la industria de la moda y algunas otras, pero creo que el cambio que tenemos que hacer en el paradigma es justo entender que todas las industrias tenemos un impacto dentro de la biodiversidad. O sea, no importa el tamaño de la industria a la que pertenezcas, a lo mejor perteneces a una un poco más obvia que la otra, pero es justo eso lo que creo que los tomadores de decisiones y las empresas tenemos que considerar, que todos tenemos a gran medida un impacto, ya sea grande, pequeño o enorme, ¿no? En este tema, y que todos tenemos una corresponsabilidad. Y ahí me gustaría regresar justo al concepto que explicaba ahorita Luli de biodiversidad, ¿no? O sea, creo que algo que nos ha faltado como seres humanos, como tomadores de decisiones dentro de las distintas industrias, es entender la biodiversidad partiendo de la base que se debe de considerar al ser humano y a la empresa, desde mi perspectiva, en esta parte de biodiversidad, porque este sistema que hemos tenido en el que el ser humano está alejado de todo este concepto de biodiversidad, que inclusive pudiera tener un papel un poco dominante sobre ellos en el tema de la explotación de los recursos y en el uso desmedido de ellos, creo que justo hace que tengamos este quiebre con ese cuidado de la biodiversidad.
Creo que tenemos que avanzar un poco a empujar ese modelo de economía verde e incluirnos dentro de ese modelo de economía verde para que justo todas las empresas tengamos esta conciencia de el apoyo que tenemos que tener a la biodiversidad, ¿no? Creo que el modelo consumista y toda la producción masiva que tenemos, te digo, todas las empresas, o sea, como la quieras ver, desde un restaurante, una empresa, una maquila, todas tenemos un impacto dentro del modelo de biodiversidad, y creo que tenemos que tener esta conciencia de poner al ser humano y al sistema productivo y el sistema productivo empresarial cercano a la biodiversidad, ¿no? Creo que tenemos que generar un sistema de conciencia entre de los empleados, los tomadores de decisiones, los consejos empresariales, de cómo tenemos un papel y una responsabilidad que seguir hacia esta protección. Creo que todos tenemos un mayor o menor impacto dentro de esta situación que está viviendo la biodiversidad. Y la segunda es que justo tenemos que considerar un replanteamiento de cómo nos acercamos hacia este mundo y cómo nos volvemos corresponsable en la toma de decisiones. Definitivo, Fernanda. Y a mí me gustaría como resumirlo, movernos de este sistema enfocado o con el ser humano en el centro, no muy antropocéntrico, hacia uno más, digamos, ecocéntrico, ¿no? Donde entendemos también que somos parte de esta naturaleza y parte de esta biodiversidad y que tenemos un rol, pues, muy importante, ¿no? Ahora, ahorita mencionabas o esbozabas un poquito digamos, de algunos paradigmas, ¿no? Mencionabas la economía verde y aquí me gustaría de nuevo volver contigo, Luli, porque para discutir un poquito, ya sabemos que el paradigma económico actual pues ha sido muy dominado en el tema de extracción y la sobreexplotación de la naturaleza, eso nos queda muy claro, ¿no? Pero estamos viendo realmente un cambio de paradigma y de ser así, ¿qué nuevos enfoques se están explorando? Si pudieras ahí compartirnos un poquito más. Claro que sí, Eduardo. Pues yo cuando pienso en esta trayectoria y en cómo ha evolucionado las ideas y el sector, siempre me remonto a más o menos a 1970, cuando se publicó un libro que en su momento no fue tan reconocido como empezó a hacerlo después, que es conocido como Los límites al crecimiento. Y esta idea lo primero que hizo fue la primera vez que, usando una de las primeras supercomputadoras, científicos del MIT pudieron graficar y hacer un modelo matemático en el que combinaban varias variables como la población humana, los límites de contaminación, el output industrial y la producción agrícola, y ver eso, cómo interactuaban estas variables entre sí mismas y también cómo interactuaba con respecto al planeta y cómo se veía en el futuro. Y desde esa época ellos ya veían que si el sistema seguía sobre esa misma inercia, pues eventualmente iba a llegar a un colapso del sistema. Han pasado 50 años desde eso, creo que cada vez hay más, por un lado, más evidencia científica que soporta eso, inclusive han vuelto a correr los mismos modelos con datos actualizados y es sorprendente ver lo correctos y atinados que estaban en sus predicciones. Y creo que ha habido suficientes llamadas de atención para provocar un cambio. Creo que también se junta ahí las ideas o sea, más bien como la naturaleza humana, donde tenemos un sistema que ha probado ser muy exitoso para hacer dinero, para ser súper eficiente, para mover productos y servicios por todo el mundo en tiempo récord, para mejorar el nivel de vida de muchas personas, para sacar a muchas personas de la pobreza, para crear muchos empleos, ¿no? Y también es difícil renunciar a ciertas cosas que hemos ganado y es difícil transitar hacia otro modelo que esté basado en ideas diferentes, ¿no? Como en ideas, por ejemplo, de conservar o de mantener ciertas cosas que son esenciales, como hablamos de la naturaleza y la biodiversidad, en vez de explotarlas para una ganancia
más inmediata, ¿no? No sé qué tanto se vaya a lograr reconciliar la urgencia que tenemos de actuar sobre el clima y sobre la protección de la biodiversidad con la rapidez en la que los humanos podemos cambiar nuestro comportamiento. Y no solo eso, ¿no? Es el comportamiento humano, pero también son las instituciones, los modelos económicos, las reglas del juego que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los movimientos que se está dando con este cambio de paradigma también, entre otros, es, por un lado, pensar que el crecimiento sí tiene límites, ¿no? Aceptar esa noción de que la economía no puede crecer más allá de lo que el planeta y sus recursos pueden dar, ¿no? Y aquí es esa idea de la capacidad de carga, donde pues un ecosistema o una población puede mantenerse, nos ayuda a medir cómo puede mantenerse de forma exitosa, tomando en cuenta la disponibilidad de los recursos necesarios, ¿no? Entonces, esto es una cuestión matemática y los cálculos se hacen cada año y cada año sobrepasamos esa capacidad de carga antes en el año. Y una de las cosas que se pide a las empresas y que veremos ahora en Cali, el llamado muy fuerte va a ser a que las empresas cada vez más transparenten y incluyan en sus informes y en su rendición de cuenta sus impactos a la naturaleza y que tengan coherencia política en las decisiones que toman, en las decisiones que aprueban sus consejos, en el tipo de inversiones que hacen, ¿no? En el tipo de socios que tienen, y cada vez más va a haber escrutinio sobre este tipo de parámetros y tienen que ir internalizándolo las empresas. Y creo que ir haciendo este tipo de prácticas son lo que ayudan en el tiempo a que este cambio de paradigma y de conciencia se dé. De acuerdo, Luli. Y fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque aquí me gustaría también pasar contigo, Fernanda, para ir también cerrando algunas ideas. El rol que juega la innovación empresarial en todo este tema, ¿no? Y ahorita lo mencionaba Luli, que pues en la COP16 se han puesto pues unos objetivos y el sector privado pues es protagonista también de esta defensa de la diversidad biológica, ¿no? Pero aquí, ¿cómo considerarías tú, Fernanda, cómo se alinean, por ejemplo, las empresas a estos objetivos de la COP16? Específicamente me gustaría, igual que nos compartieras, pues, qué prácticas podrían, pues, ya empezarse a adoptar por parte de las empresas para hacerle frente a este gran reto. Muchas gracias, Eduardo. Yo como lo veo es, pues esto es como una adaptación a cualquier innovación, ¿no? O sea, vamos a tener un grupo de empresas que son los que adoptan más pronto ciertas actividades que pueden ayudar a proteger la biodiversidad. Y yo como lo veo es en una cuestión como de fases, ¿no? O sea, la primera fase que hemos estado viendo en algunas empresas es hacer ciertas prácticas que mejoren o subsanen los impactos que se están teniendo, ¿no? Ahora estamos viendo, por ejemplo, pues algunas compras que hacen o adquisiciones o inversiones que hacen las empresas en términos de bonos de carbono, ¿no? Esto en un tema más como de subsanar que de realmente evitar. Pero bueno, creo que ese es el primer nivel de innovación en donde se encuentran muchas empresas, que es a través de estos bonos de carbono o a lo mejor la reducción de usos de materias primas o el replanteamiento, por ejemplo, de algunos de sus sistemas productivos en el uso de pues algunas cuestiones como el papel o el plástico y demás, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer proceso que estamos viviendo en términos de innovación y que ahí tenemos algunas empresas que hoy por hoy se empiezan a subir para tratar de subsanar esos impactos que tienen. La segunda creo que tiene que ver con cuestiones más de fondo, en el que tiene que haber, en primero, un involucramiento también del consumidor, ¿no? Aquí creo que la sociedad civil, las empresas, el sistema académico, las instituciones, tenemos que jugar un rol mucho más unido para que justo empecemos a adoptar procesos de innovación de forma más temprana. Y algo que hemos visto, por ejemplo, algunas empresas de la moda, sobre todo en este tema en donde involucran al consumidor para, por ejemplo, algunas telas o algunas piezas que ya consumieron tengan otro uso a través de estas industrias, ¿no? Entonces, ahí creo que es un segundo punto de la innovación en donde ya se empieza a tratar de construir un sistema circular de reutilización o de reciclaje que empieza a tener también boga en algunas industrias.
Y creo que el más fuerte, y es un poco lo que decía Luli, y que viene ya mucho más fuerte, y creo que es ahí donde tenemos que empezar a reaccionar las empresas, sobre todo por el tiempo. Esto que decía Luli, que nos estamos consumiendo los recursos que tendríamos disponibles prácticamente a mitad de año, creo que nos lleva a las empresas a ser mucho más contundentes, a reforzar procesos de innovación, y creo que aquí en este punto que voy a platicar es donde está el punto neurálgico de la innovación, que es realmente un cuestionamiento y un reformateo de todo el sistema productivo que tenemos las empresas, ¿no? O sea, realmente hacer un cuestionamiento de fondo del inicio a fin de todo el sistema productivo, en donde se incluya no solamente la obtención de los recursos, sino también al consumidor, como lo decía, de forma mucho más presente para poder subsanar esto. Excelente, Fernanda. Y fíjate, me llevo muy, muy buenos conceptos e ideas que ambas han puesto sobre la mesa. El tema de desacoplar, por ejemplo, lo mencionaba Luli en un inicio, la extracción de recursos, de la generación y de la proveeduría de servicios también, de generar productos. Esta parte de reformateo que mencionabas, ¿no? Reformatear el sistema. El sistema productivo es repensar la forma en la que las empresas, las organizaciones, incluso me atrevería a decir los gobiernos, los emprendedores, pues piensan en la economía, ¿no? Y también en su impacto que tiene en la biodiversidad. Aquí es iniciar, uno de los grandes pasos es iniciar, ¿no? Con esta toma de conciencia, el saber o el darnos cuenta que estamos inmersos dentro de este sistema, ¿no? Lo mencionábamos al inicio, un sistema social o económico, pero no olvidemos que también es medioambiental, ¿no? Y tratar de subsanar estos grandes puntos que son muy importantes, sobre todo en el contexto de la COP16 que se está justamente llevando a cabo. Y bueno, quisiera agradecer a Luli Pesqueira, profesora del Programa Ejecutivo Gobernanza Climática para Consejeros y Altos Directivos de GADE Business School, y a Fernanda Prendes, Chief Marketing and Growth Officer de Upsy Vale México, por su participación y por compartir sus puntos de vista sobre este tema tan importante para los negocios en México y en América Latina. Muchísimas gracias por seguirnos en un episodio más de Territorio Negocios, y no olviden sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Nos vemos en un episodio más. Hasta la próxima. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.